Aló, sí. Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Eh, Cada día, ¿cierto que pasa? Eh, Sabemos que el Señor Jesús está cada día más cerca y tenemos que tener la garantía en nuestro ser de que somos salvos. ¿Y, y qué pasa en este mundo? El afán, el día a día, el trabajo, el estudio, el agotamiento, segundo semestre, cuentas que pagar. Todo lo que pasa en nuestra vida empieza a agotar también nuestra vida espiritual. Porque a pesar de que no estemos pecando, a pesar de que no estemos haciendo cosas que al Señor no le agradan, a pesar de que no hagamos eso, hay cosas que al Señor le desagradan. Hay cosas que en su pueblo Él no quiere permitir. Y esas cosas es cuando nuestro corazón se endurece. Por muchos motivos. Y que lo hemos nombrado. El trabajo, la casa, los pendientes. Muchas cosas que hacen que nuestro corazón no sea el mismo. Y quiero que vayamos a Marcos 7 del 1 al 8 para que veamos este hermoso relato de Jesús y que habla acerca de esto puntualmente. Entonces en Marcos 7 del 1 al 8, en la versión NTV, ya, súper. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice, cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Dios, bondadoso Señor. Vamos delante de ti porque reconocemos que necesitamos de tu ayuda para entender tu palabra. Necesitamos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, que des entendimiento, Señor, a nuestra mente. Que puedas, Señor, tomar nuestros sentidos para poner atención a tu palabra. Porque muchas veces, Señor, no nos interesa. Pero hoy, Señor, queremos cambiar esa actitud y poner atención a tu palabra para que pueda hacer vida en nuestro corazón, para que pueda accionar, Señor, en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestro día a día. Por eso hoy te pedimos a ti tu ayuda, porque sin ti, Señor, nada somos. Dependemos, Señor, de tu obra maravillosa que es el Espíritu Santo, Señor, trabajando en nosotros. Te amamos y te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Yendo un poquito al versículo 1, vemos que cierto día algunos fariseos y maestros de la ley, los maestros de la ley eran comúnmente los escribas. Y el oficio de escriba, usted sabe que es transcribir la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que con el tiempo no se perdiera la palabra de Dios dicha por boca de todos los hombres,
¿cierto? Desde Adán, Noé, todo eso se fue transmitiendo boca a boca hasta que Dios hizo algo maravilloso, ¿cierto?, en Moisés, y él la plasmó en la palabra, y de así en adelante muchos otros escritos empezaron a hacerse porque Dios los inspiró a que eso se pudiera escribir. Y eso, como era un papiro, ¿cierto?, debía hacerse cada año, y el oficio de los escribas era eso, que todos los años se pudiera transcribir sin faltar una palabra para que esto fuera digno de un relato que el Señor deseaba. Entonces ellos sabían mucho porque escribían la palabra. Es como que usted lee todos los días, ya voy a transcribir salmos, que al final se terminaban aprendiendo la palabra. Y ellos estaban cada vez más alarmados con la popularidad de Jesús. Llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Él estaba en Galilea y ellos en Jerusalén, más o menos unos 20 kilómetros. Entonces el odio los movió hacia Galilea. El odio impulsaba a estos líderes. Versículo 2 dice: notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Entonces, si usted se fija, ellos no estaban preocupados de las palabras, que eso es maravilloso. Las palabras que salían de Jesús eran poder. Es la palabra misma. El verbo, ¿cierto? El verbo. Un accionar es un verbo, ¿cierto? O sea, si no existe un verbo en una oración, no hay oración, ¿cierto? Yo corro, la palabra correr es una acción. Entonces, el que accionaba todos estos engranajes, Jesucristo mismo, el verbo, la palabra misma. Por eso se le dice verbo. Entonces, ellos no estaban preocupados, ellos estaban buscando una falta. Y yo les pregunto, ¿encontraron alguna falta en el Señor Jesús? Ninguna. ¿Por qué? Porque tuvieron que irse ¿a dónde? A los discípulos. Y muchas veces la gente habla mal de la iglesia porque tal vez un no cristiano que viene a la iglesia hace cosas que no se hacen, ¿cierto?, por amor a Dios. Y mucha gente va a actuar así, como estos fariseos. No, es que yo conozco a un tal cristiano que es así, así, así. Esa gente se aferra a esas personas. Pero ¿qué pasa si nosotros mostramos a Jesús? No tendrían que decirnos, porque mostramos a un Dios vivo. Entonces significaba que buscaban ellos alguna falta para acusarlo solamente. Y no tenían que ver con la limpieza sanitaria. Si ustedes se fijan bien, era un ritual. Porque por último nosotros decimos, anda a lavarte las manos para que lo que comas, ¿cierto?, no te haga mal a tu organismo. Pero no lo hacemos como un ritual. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban que los demonios invisibles podrían sentarse en las manos de alguien. Y si las manos no fuesen lavadas, como lo dice el versículo 3 y 4, los demonios podrían ser ingeridos. Mire, imagínense. Eran ingeniosos los escribas, los fariseos. Nosotros sabemos, obviamente, que estas prácticas son una falacia, una mentira. Ningún demonio va a entrar a nuestra vida porque no nos lavamos las manos. Menos porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y tampoco porque estemos echando fuera demonios y yo estoy justo con los ojos abiertos y va a entrar por mis ojos. Eso es mentira. Entonces, ellos lo hacían por una tradición, más que un sentir de decir, es que los discípulos no sé dónde andaban y necesitan lavarse las manos. No, porque era para ellos más importante la tradición. Versículo 3 y 4, aquí aparece la tradición. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos. O sea, era un ritual, ni siquiera era lavarse las manos, porque usted sabe cómo se tiene que lavar las manos.
¿cierto? Toda, con harto jabón. Pero acá era especial, era un ritual. Y dice, en su hueco, como exigen sus tradiciones antiguas. Versículo 4, tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Una de todas las tradiciones que tenían estos fariseos. Y que en vez de acercar al pueblo a Dios, ¿qué hacía? Lo alejaba. En vez de decir, hazlo por amor a Dios, hazlo por esta razón, esto era todo frío. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque se nos ocurrió. Porque así lo hacemos y así lo tienes que hacer. Y se va el propósito de por qué se hacen las cosas. El por qué el Señor enseña las cosas que enseña. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes han derramado agua sobre el hueco y tampoco en el mercado. Veamos el versículo 5. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Imagínense cuán antigua debe haber sido, ¿cierto? Que ellos, eruditos de la ley, no entendieron que era solo una tradición. Y que muchas veces nosotros empezamos a estudiar la palabra y no entendemos, como dice Jesús, el espíritu de la letra. El por qué se hacía. No es que los judíos no comen cerdo y yo no voy a comer nunca cerdo. Pero hay un propósito por qué el Señor mandó a que no se comiera cerdo. Y si usted busca, va a encontrar y el Señor le va a dar sabiduría para saber por qué lo hizo y que tal vez ahora sí puedo comer de eso. Y que más adelante en su palabra empiezan a ser todos limpios los alimentos. Pero eso es por una búsqueda de la palabra, el poder entender el espíritu de por qué el Señor me dice qué cosas no debo hacer y qué cosas sí debo hacer. El versículo 5 dice, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Vea cómo los fariseos siguen intentando que Jesucristo les responda. Les dice, claro, ¿por qué tus discípulos? Jesús, respóndenos. Todo fue pura exhibición externa, poniendo a Jesús en conflicto directo. Solo es algo externo. Si usted se fija bien, el lavarse las manos antes de comer no tiene ninguna significancia espiritual, digámoslo así, porque sí es algo bueno para nuestra salud carnal, pero espiritual no tiene nada. Entonces, veamos el versículo 6. Y acá Jesucristo responde a aquellos la pregunta que ellos deseaban. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo respondió directamente. Ellos le insistieron y Jesucristo le dijo, ustedes son unos falsos. Muy bien habló de ustedes Isaías. En el griego se traduce ustedes los hipócritas. O sea, Jesucristo ya les tenía un nombre. Y ese nombre era los falsos, los hipócritas. No es que Jesucristo le dijo, oye, ustedes ahora están actuando como unos hipócritas.
No, así les llamaba Jesús, ustedes los hipócritas. También era duro cierto Juan el Bautista. Ustedes, generación de víboras. Muy bien dicho estaba eso. ¿Cierto? Que las víboras se comen a su madre. Entonces, Jesucristo separa a ellos del resto de la gente, haciéndolos culpables. Ustedes son los hipócritas, no la gente, no a los que ustedes les enseñan. Ustedes lo son. Va directamente al grano, a la verdadera salvación. Veamos Isaías 29:13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Jesucristo va directo. Mire estas palabras lindas. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. ¿Cierto? Ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros, no ustedes. Este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús hace mención, en poquitas palabras, de lo que dice Isaías, obviamente porque ellos estaban clarísimos de este versículo. Ahora nosotros tenemos que venir a revisarlo porque obviamente nosotros no conocemos o no estamos muy al tanto de lo que dijo Isaías exactamente. Dice, pero su corazón está lejos de mí, eso le dice. Tantas tradiciones, tantas cosas que hablan, tantas cosas que enseñan, pero ustedes son unos falsos, porque su corazón está lejos de mí. Dice, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Mire lo que dice Isaías, perfectamente al grano les dice a los fariseos y escribas o maestros de la ley. Ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros muchas veces honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque muchas veces en vez de arrodillarnos preferimos ver una serie, preferimos hacer cualquier otra cosa. Y después llegamos acá, levantamos manos santas, oramos, adoramos, le decimos al mundo que somos hijos de Dios y que le pertenecemos. Pero nuestro corazón está lejos. Porque nos enfriamos por este mundo, por los afanes, por la monotonía, por lo que la vida nos está pidiendo que hagamos. Que es ser exitosos, que es terminar una carrera. Y se nos olvida el blanco principal, que es estar cerca del Señor. Todo lo que hagamos en esta tierra, hermanos, va a ser nada comparado a lo que el Señor nos tiene en su venida. Veamos el versículo 7 y 8 de Marcos 7. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. El 8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ellos hicieron al pie de la letra toda la ceremonia. Lavaban sus manos, sus ollas, sus utensilios, pero no lavaban su corazón. Y tampoco pudieron quitar la culpa que los manchó. Y vemos que venir acá a adorar a Dios, orar, sin un corazón contrito y humillado no sirve de nada.
porque nos parecemos más a los fariseos. Porque el Señor les decía que eran sepulcros blanqueados. O sea, por fuera, ¿cierto? Nos vemos bonitos y nos vemos como unos verdaderos adoradores. Pero el Señor sabe nuestra condición. Y yo no digo que usted ande robando, haciendo cosas malas, pero alejarse de Dios. El alejarse de Dios con cosas pequeñitas. El llegar acá y no sentirse culpable de nada. Si todo el día hemos pecado, hemos deshonrado a Dios. Y ahí vemos que necesitamos de Él, que necesitamos cambiar ese corazón que en el día a día se va poniendo duro, se va poniendo como roca y que empiece a ponerse de carne, tierno, y que empiece a entender las bondades del Señor. Veamos el versículo del 9 al 11, porque esto en realidad sigue este pequeño pleito, altercado. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. O sea, ellos tenían, por donde les dijeran, ellos tenían ahí una cartita bajo la manga para hacer lo que ellos querían y no la ley del Señor. Por ejemplo, Jesús va al grano. Porque muchas veces cuando nosotros queremos conversar con alguien o darle alguna idea a alguien, no, es que tú eres un hipócrita. Pero nunca decimos en qué cosa soy hipócrita o en qué cosa el Señor quiere que yo cambie. Y el Señor es certero porque va directo y dice, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? Ya le dio un ejemplo de lavarse las manos, ¿cierto? De una forma especial para que cayera en el hueco de sus manos. Y ahora dice, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir, ¿cierto? Esa es ¿cierto? El primer mandamiento con promesa, pero aquí Jesucristo lo explica hermosamente bien para que nosotros podamos entender cómo yo deshonro a mi padre o a mi madre. Solamente con hablar mal de ellos ya estoy quebrantando ese mandamiento. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. No sé si entendió un poquito. Pero los fariseos llegaban y decían, Señor, aquí tengo esta platita para mis padres, pero te la voy a dar a ti. Y aquí va mi ofrenda y mi diezmo. Eso es deshonrar a los padres, porque están entregando algo que no le pertenece al Señor si es ayuda de sus padres. Una cosa es ayuda para tus padres y otra cosa es el diezmo y la ofrenda del Señor. Y ahí vemos cómo ellos son culpables, porque inventaron una tradición para deshonrar a sus padres y no darles la ayuda. Porque recuerde que ellos tenían que hacerse cargo de sus padres cuando ellos ya no pudieran trabajar. Y con esta tradición que hacían ellos, se desligaban de sus padres y obtenían más ganancias. Porque no les daba lo que les correspondía a sus padres, que es lo que manda el Señor. Ellos tenían la costumbre de afirmar que estaban dando sus posesiones materiales al templo, lo cual, según esta tradición llamada el Corbán, los libraba de la responsabilidad de sus padres. Luego, con un sacerdote corrupto les devolvía un pequeño porcentaje. Imagínense, inventaron
inventaron, porque esto no es bíblico. Todo esto que debería ayudar a mis padres, te lo entrego acá al sacerdote, y después el sacerdote le daba un porcentaje. Miren la clase de hijos que eran. Y el Señor cómo les desbarata toda una tradición que para ellos era un éxito total. Y el Señor ve más allá de esas tradiciones, sino el espíritu, el poder honrar a nuestros padres cuando estén en necesidad, ayudarlos. Versículo 12. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. A tales extremos hicieron esto que desbarataban a sus víctimas, sus propios padres ancianos, que necesitaban una ayuda, dejándolos a la deriva. Versículo 13 dice: y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y este es solo un ejemplo entre muchos otros. O sea, ni siquiera eran malos con una cosa, sino que eran malos en todo. En todo quebrantaban la ley. Hombres expertos que conocían la palabra, que hablaban de Dios maravillas, que decían ser hijos de Dios, únicos y legítimos, pero su corazón estaba podrido y lejos de la presencia del Señor. Esto tenebroso solamente Jesucristo lo podía detener. El que es el verbo, el que es la escritura, la palabra. Versículo 14 dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Jesús es tan inteligente y sabio que en ese momento dijo: dejemos las cosas claras inmediatamente. Ustedes hicieron un altercado donde toda la gente comenzó a ver para que ustedes salieran ganando, pero va a ser totalmente distinto ahora. ¿Y quién lleva ahora el mensaje importante? ¿Quién toma la palabra? Jesucristo, la autoridad. Jesús es autoridad y deja perplejos a los fariseos para luego llamar la atención de los verdaderos oyentes que querían cambiar. Porque usted sabe que Jesucristo también les habló a ellos, pero ellos no quisieron entender. 15 al 16 dice: lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Hablando, cierto, de una respuesta, aquellos se tenían que lavar las manos antes de comer. De eso está hablando Jesús, porque de eso se trataba. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Versículo 16. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. Jesús se refiere a los alimentos. Los alimentos le pueden hacer daño, le pueden dar un dolor estomacal, pero no va a contaminar su vida espiritual. Él dice en el versículo 16 que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y cuando nos alejamos de Dios, ¿qué se enfría? Usted lo sabe, el corazón. Y cuando nos alejamos de Dios, el corazón se enfría. Y cuando el corazón se enfría, ¿qué pasa? Empieza a salir contaminación. Es fácil encontrar a alguien contaminado, porque lo va a sacar.
a luz. Déjelo que hable. Versículo 18 al 20. Acá vemos que sus discípulos quisieron entender. Es espectacular estar ahí con Jesús y no entender algo y luego ir a la casa y preguntarle, Señor Jesús, no entendí, explícanos. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? ¿Cierto? No nos puede contaminar nuestro espíritu, no puede contaminar nuestra vida diaria, no la contamina. Una vida caminando con nuestro Señor Jesús, digámoslo de esa manera. La comida no entra en su corazón, eso es claro. Solo pasa a través del estómago y luego termina, ¿cierto?, en la cloaca o en el baño. ¿Cierto? Al decir eso declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Ya estamos partiendo, ¿cierto? Porque ahora sí podemos comer cerdo y todo, ¿cierto? Ya estamos obteniendo muchas respuestas al solamente escudriñar una parte de su escritura. Qué maravilloso. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Y Jesús dice, no deben juntar lo físico con lo espiritual. O sea, los fariseos habían dicho que algo físico podía perjudicar algo espiritual. Y no es así. No debemos juntar lo físico con lo espiritual. Porque si fuera así, no nos no nos pondríamos de rodillas a orar. Porque al cuerpo no le gusta. Pero sí al cuerpo le encanta comer. ¿Cierto? Entonces, arrodillarnos y orar es algo totalmente espiritual. Porque es algo que la carne no desea, no quiere. Y eso tiene un trasfondo espiritual, doblegar nuestra carne para que no se alimente, sino que se alimente nuestro hombre, nuestra mujer interior. Entonces los fariseos dicen que la comida es una cosa y los que pretenden los fariseos es otra cosa. Toda la crítica que ellos hablan sobre la comida, sobre lavarnos las manos, es un corazón corrupto. Y muchas veces usted dice, ¿por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué haces esto por el Señor? Y ellos ven algo físico, no ven la parte espiritual detrás de esto, del por qué venimos a su casa, que no es para que tengamos más alegría o porque tengamos una vida más sana. Venimos por amor a Dios, venimos para reconciliarnos con Él, para que nuestro corazón ya no esté de piedra, sino que vuelva, se tierno. Ya no es algo físico, nuestra mente pasa a algo espiritual. Ellos han sacado de su corazón lo malo. Como usted sabe, la comida no contamina el corazón. Pero lo que sale de un corazón malo, eso contamina al hombre. Y los fariseos, con esa intención, ¿qué querían hacer? Sacar lo peor de Jesús. Porque el debate no estaba en lavarse las manos o no. El debate estaba en dejar en ridículo a Jesús. Y eso contamina. Y muchas veces usamos nuestra palabra para dejar al otro en ridículo, para dejar al otro en vergüenza o para ganar una discusión. Y eso contamina. Versículo 21 al 23 dice, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. 23. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los
contaminan. Y empieza suavecito, ¿cierto? Veamos el versículo 21, que dice, empiezan los malos pensamientos. Y eso todos los tenemos. Pero no le hace daño a nadie, ¿cierto? No, si nos hace daño. Y luego vienen cosas más atroces. Y empieza por algo pequeñito. Hasta que nuestro corazón ya no es tierno, sino que es perverso. Y no nos damos cuenta. Hasta que el Señor mueve, ¿cierto?, su mano bondadosa y buena y nos saca de ahí. Porque si fuera por nosotros, nuestro corazón todo el día perverso, malos pensamientos y así muchas otras cosas. Por eso la necesidad que tengamos un nuevo corazón, un corazón de carne, la necesidad de nacer de nuevo, de ser una nueva mujer, un nuevo hombre, la necesidad, ¿cierto?, de buscarle nuevamente como la primera vez que lo conocimos, que conocimos su amor. No esa vez que lo conocimos de a oídas, cuando conocimos directamente a nuestro Dios, a nuestro Padre. Veamos Ezequiel 36, del 26 al 27. Acá Jesús destruye la creencia de que nuestro corazón es bueno. Nuestro corazón, así como así, es malo, es pecaminoso, es perverso. Así normal, sin el Espíritu Santo, sin el amor de Cristo. Lo único que hace cambiar el corazón es una conexión total con Dios, con el Espíritu Santo. Dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. ¿Sin el espíritu podemos obedecer a Dios? Ahí dice: pondré mi espíritu para que sigan mis decretos. Por eso es importante tener en nuestro corazón fortalecido el hombre espiritual, la mujer espiritual, y que se unan al Espíritu Santo, a los deseos del Señor. Y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La única forma de yo asegurarme de obedecer a Dios es a través de estar conectado con Él. Y usted de repente dice: no sé si no estoy seguro de lo que estoy haciendo. No estoy seguro de que esto le agrade a Dios. Acérquese más a Dios. Lea más su palabra. Si tiene dudas, pregunte, busque, indague. Dígale al Señor. Para eso tenemos este maravilloso Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos ayude a poder obedecer al Señor. Debemos acercarnos a nuestro Señor cada día. Nacer de nuevo. Usted sabe lo que es nacer de nuevo. Es fuerte la palabra nacer de nuevo, hermanos. ¿Cierto? Cuando alguien es malo en un deporte,
Le dicen, para que tú puedas ser bueno tienes que nacer de nuevo. Porque ya no eres bueno. Y el Señor nos dice, toda tu vida no es buena, tienes que nacer de nuevo y conocerme desde el primer día. Es fuerte la palabra, tienen que nacer de nuevo, así como están no vale. Nacer de nuevo. Dejemos que el Señor cambie nuestro corazón duro y terco. Cada día que usted viene es una nueva oportunidad. Dígalo así, cada día que usted despierta en la mañana es una nueva oportunidad que el Señor nos da. Que Él nos enseñe y también pídale que podamos ser receptivos a su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos recibirla. Porque muchas veces venimos, la escuchamos, pero no la recibimos. No somos receptores. Y eso es lo que quiere el Señor. Que cada día usted se acerque a Él. Que pueda nacer de nuevo. Que deje que el Señor cambie su corazón. Que deje que el Señor le enseñe. Y que también usted sea una persona receptiva. Cierre sus ojos, hermanos. Bendito Señor Jesús, te agradecemos por tanta bondad. Reconocemos que